Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. Voy a compartir una vez más la palabra del Señor contigo bajo esta plataforma, esperando que esta sea de gran bendición para tu vida. He estado compartiendo la palabra del Señor a través de Segunda de Pedro. He estado compartiendo la palabra bajo el tema falsos maestros y falsos profetas. Nos dice la palabra del Señor que hubo falsos profetas y así como hubo falsos profetas, vendrían falsos maestros. He estado compartiendo también la historia de un rey, el cual fue siervo de Salomón cuando Dios le destituyó. Cuando Salomón se rebeló en contra del Señor y le dio la espalda a todo aquello que Dios le puso en sus manos para seguir abominaciones terribles de las cuales Dios le advirtió que tuviera cuidado. El rey Salomón le dio la espalda al Señor y se levantó en contra de él. Y nos dice la palabra del Señor que Dios rompería el reino, pero no del todo. Dios rompió el reino, nos dice la palabra del Señor, y entregó 10 tribus a este rey Jeroboam. Pero al hijo de Salomón, Dios le entregó una tribu para que éste la guiara. Vamos a comenzar rapidito a compartir la palabra del Señor. Este rey Jeroboam, como nos dice la palabra del Señor, Dios le entregó 10 tribus para que él las guiara. El Señor envió al profeta Ahías. Dice la palabra del Señor que Ahías tenía una capa nueva. Vamos a leer rapidito. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Aquí podemos ver que este profeta está haciendo unas declaraciones sobre el rey Jeroboam, para que el rey Jeroboam guiara estas 10 tribus que se le estaban entregando. Dios declaró sobre este rey y le entregó en sus manos el pueblo del Señor. Dios le entregó, quise decir, estas 10 ciudades, estas 10 tribus. Pero como vemos, el profeta hizo una declaración cuando se quitó, nos dice la palabra, la capa que éste cargaba. Ahías declaró de parte del Señor y le entregó en ese momento a Jeroboam estas 10 tribus. Sabemos por la palabra del Señor que con la boca bendecimos a Dios nuestro Padre y con ella misma maldecimos a los hombres que fueron creados a imagen y semejanza del Señor. Primer punto que podemos ver aquí, que obtuvo el rey Jeroboam, fue la declaración que hizo el profeta Ahías al quitarse la capa. Este declaró sobre Jeroboam y le entregó
estas tribus para que el rey Jeroboam las guiara. Dios le entregó a Jeroboam en ese momento una autoridad. Dios le dio la autoridad adicional a la semejanza que Dios le entregó a el hombre, adicional a la semejanza que Jeroboam tenía, lo cual era la semejanza del Creador. Dios le dio y depositó en él una autoridad. En este rey, luego de que se le entregan estas 10 tribus y se le entrega esta autoridad, en este rey entró el espíritu de Lucifer. ¿Cómo el hombre abre puertas al enemigo? Dios le dice al hombre: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El alimento del ser humano es la palabra del Señor. Me voy a explicar mejor. El alimento para el espíritu, quise decir, es la palabra del Señor. El alimento para el espíritu del hombre es la palabra del Señor. Es el alimento para el ser humano también. Dios dice en su palabra a Josué: medita en mi palabra y no te apartes de ella. Tenla contigo siempre. De esta manera, se mantendría pegado a la fuente. Es lo que Dios le dice hoy al hombre. Mantente pegado a mi palabra. Medita en ella. Día y noche. A cada minuto, a cada segundo. La palabra del Señor, como decía anteriormente, es el alimento del espíritu del hombre. La carne no recibe la palabra del Señor. La carne rechaza la palabra del Señor. En este rey entró el espíritu de Lucifer. El rey Jeroboam dividió la casa del Señor inmediatamente y hizo de ella los sacerdotes, los levitas y el pueblo a la manera del mundo. ¿Por qué? Porque este rey no se guió de la palabra del Señor. Aunque este rey la llevaba con él, este rey enseñaba al pueblo conforme a su corazón, conforme a como él creía que él podía guiar al pueblo. De esta manera él corrompió la casa de Jehová. De esta manera él turbó al pueblo del Señor. Voy a comenzar rapidito. Vamos a leer el verso 33 en adelante, donde nos dice la palabra del Señor: por cuanto me han dejado. Esto le dice el Señor a la casa de Salomón: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y de mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré
por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Dios está diciéndole a la casa de Salomón que estos no guardaron sus estatutos, no guardaron sus ordenanzas. Salomón hizo lo que él quiso luego de que él inclinó su corazón a esta diosa, a Astoret, a estos dioses. Dice la palabra del Señor que él adoró a Amón. Nos dice la palabra del Señor que este era un ídolo abominable. Salomón adoró a este ídolo abominable. O sea, el corazón de Salomón estaba en este ídolo. El hombre es confundido. El hombre es turbado cuando la palabra del Señor se lleva conforme al corazón del hombre. Cuando el hombre lleva la palabra conforme a su corazón y no conforme a como está escrita, el hombre es turbado y confundido. Las palabras que salen de la Biblia, del libro de la ley, son espíritu. Dios dice claramente en su palabra, mis palabras, las cuales yo les hablo, son espíritus. La palabra del Señor es el mismo Dios hablándole al hombre. Cuando el hombre lleva la palabra del Señor, cuando el hombre lleva el mensaje de Dios, el hombre está hablando a través de él, a través del hombre está hablando el Creador. Dios le creó a su imagen y su semejanza con esta intención de que el hombre llevara la palabra del Señor. Cuando el hombre camina conforme a Dios, cuando el hombre tiene su corazón conforme al Señor y lleva la palabra del Señor, es el mismo Dios a través del hombre hablando. Por eso nos dice la palabra del Señor que hubo falsos maestros, que hubo falsos profetas, quise decir. Así como hubo falsos profetas, vendrían falsos maestros. Cuando en el hombre entra el espíritu de Lucifer, cuando en un profeta entra el espíritu de Lucifer, cuando éste habla y profetiza en engaño. Este puede traer la palabra del Señor, pero está lleno de Satanás. Por eso dice el Señor, cuando nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, por eso el Señor nos dice que los hombres que blasfemian contra el Espíritu Santo, para estos no hay perdón. En estos ha entrado el espíritu de Lucifer. Cuando un falso profeta profetiza en el nombre del Señor, este está blasfemando en contra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Este se está levantando en contra del Señor. Esto hacen los falsos maestros. La palabra del Señor es clara.
Segunda de Pedro 2 en adelante nos describe a los falsos maestros. Dice la palabra del Señor que ellos no van a tener perdón. La palabra nos habla y nos dice que ellos no tienen remedio. Lucifer ha entrado en ellos. Satanás es espíritu y Satanás no se puede ver. Satanás se viste de ángel de luz. Por eso Satanás engaña al hombre. El enemigo de las almas se viste de ángel de luz. Y de esta manera engaña al hombre. Satanás tiene la capacidad de hacer como él quiera. Satanás puede incluso engañar al hombre operando y hablando como alguna persona específica. De esta manera los hombres son engañados. Satanás tiene la capacidad de escribir. ¿Y cómo él lo hace? A través del ser humano. Como tenga el hombre su corazón, dependiendo cómo esté el corazón del hombre, de esta manera es que sale la maldad del enemigo de las almas a través de él. Esto cuando Satanás vive en el hombre. Los falsos maestros y los falsos profetas, estos trabajan para Satanás. Para que un hombre esté operando bajo este nivel, este tiene que trabajar para Satanás. Así como está el templo del Señor, la casa de Jehová. Así como Dios a través de sus palabras ordenó. Porque dice la palabra que Dios ordenó cuando Él habló. Dios lo hizo desde el principio, desde Génesis. Él ordenó, Él puso todo en orden. Había desorden y Dios puso todo en orden. Cuando Dios ordenó, cuando Dios formó a el hombre a su imagen y a su semejanza, Dios lo hizo declarando sobre todo esto. Satanás sabía esto. Como decía anteriormente, él tiene la capacidad de obrar como él quiera en la vida del hombre, de manifestarse como él quiera, dependiendo el ataque que Satanás quiera enviar a la vida del hombre. De esta manera va a reflejarse el enemigo de las almas en el hombre. De esta manera se refleja. Por eso la palabra lo describe como sabio. Dios le entregó a él sabiduría, le entregó riquezas. El enemigo de las almas engaña al hombre de cualquier manera que se vista, le engaña. Pero esto, si el hombre se aparta de la palabra del Señor y del conocimiento de la palabra del Señor. Dios nos enseña en la palabra cómo el enemigo de las almas puede engañar al hombre. El enemigo de las almas opera en el deseo de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Son celos, son contiendas, son envidias, son laxivia, son robos, son hurtos. Todo lo que puede hacer daño al corazón del hombre, aquí mora y vive Satanás. Aquí se manifiesta Satanás.
y cómo puede vivir y morar Satanás cuando opera de esta manera en el deseo de la carne. Es cuando el hombre le abre una puerta y lo deja entrar y lo deja vivir allí. ¿Y cómo el hombre hace esto? El hombre primeramente no reconoce sus errores. Cuando el hombre no reconoce sus errores, aquí el enemigo de las almas se va creciendo y va poniendo confusión en la vida del hombre. Dios dice en su palabra que al altivo Él lo mira de lejos. El enemigo de las almas vino a confundir y a turbar el pueblo del Señor. De esta manera, Satanás utiliza la semejanza del hombre y de esta manera le engaña. Los falsos maestros y los falsos profetas no trabajan para el Señor. La historia de Jeroboam nos relata y nos revela cómo operan estos en la casa del Señor y cómo estos guían el pueblo del Señor. Como decía anteriormente, ellos necesitan un remanente, así como está la casa del Señor preparada. Así mismo ellos se preparan. El enemigo de las almas tiene un personal que trabaja para él, que fielmente está ahí. El enemigo de las almas es un imitador. Por eso él utiliza la palabra del Señor para maldecir. Voy a culminar rapidito. Compartiendo el significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es lo que hacen los falsos maestros y los falsos profetas. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Y cómo estos lo hacen, Satanás vive en ellos. Ya estos no tienen conocimiento del Señor. Ya Dios no vive en ellos. Y como el enemigo de las almas es ángel de luz, se viste de ángel de luz, el hombre que pone su corazón en el hombre no le puede reconocer. Porque su corazón está puesto en el hombre. Por eso Dios envía al hombre a estar atento, alerta, orando, para que éste no caiga en las garras del enemigo. Como decía anteriormente, los falsos maestros y los falsos profetas, estos trabajan para Lucifer. Satanás no se puede ver porque él es invisible. Satanás es invisible y no se puede ver. El rey Jeroboam operó bajo un nivel satánico. Satanás entró en él. Y este dividió la casa de Jehová. Este dividió la casa del Señor. Creando levitas y sacerdotes a la manera del mundo, a la manera que él creyó en su corazón. A la manera que éste creyó en su corazón. Cuando un hombre blasfemia contra el Espíritu Santo, éste está condenando la operación misericordiosa del Señor. Todo lo bueno que Dios trae en su palabra, el falso maestro y falso profeta lo daña y lo corrompe. Un falso profeta puede desbaratar a una persona, herirla y matar su espíritu en 0 tiempo, profetizándole corrompidamente.
profetizándole corrompidamente. Donde está el Espíritu del Señor se conoce. El Espíritu de Dios se conoce. Aún esté en lo apacible, moviéndose el Espíritu del Señor, Él se conoce y es por su fruto. La palabra del Señor nos habla de la lengua. Nos dice que es un veneno mortal, que es fuego, que es capaz de encender un bosque. Por eso, cuando Lucifer opera en el cuerpo del hombre, este hace daño. Porque él utiliza la semejanza del hombre, aquella que Dios depositó en el hombre. De esta manera el hombre cae. Hay hombres que caen y toman muchos años y no se pueden levantar. Quedan atados. Esto lo hace Lucifer. Satanás es espíritu y él no se puede ver. Él necesita un cuerpo para poder operar. Sin un cuerpo él no puede operar. Él puede hablar con la misma voz del ser humano y engañarle. Él se viste de ángel de luz. Pero ¿cómo puedo reconocerlo? Esto es por su fruto. Perdonando, esto es por el deseo de la carne. Dios se conoce por su fruto. Cuando el Espíritu Santo mora en el hombre, se conoce porque de este sale paz, benignidad. De este no salen chismes, no salen herejías. De este no salen robos, no salen hurtos, no sale contienda, no sale envidia. Cuando el hombre anda de esta manera se puede reconocer fácilmente porque el mismo cuerpo lo refleja. Es el deseo de la carne contra el del espíritu. Cuando el hombre vive en la carne, no puede discernir esto porque está acostumbrado a la carne, a escuchar y a moverse en ese ámbito, a escuchar esas palabras. Pero cuando el hombre está pegado a la palabra del Señor, cuando el hombre está pegado a la palabra del Señor, como dice Dios en su palabra, no te apartes de ella para que puedas prosperar, para que puedas vivir. ¿De qué vida habla el Señor? Habla de la vida espiritual. Dios habla de la vida espiritual. Cuando el espíritu del hombre cae, esto es terrible y mortal para el hombre. Satanás es espíritu y él no se puede ver. Satanás es espíritu y él no se puede ver. Grande y maravilloso es el Señor. El Señor le puso un alto a Salomón. Dice la palabra que él le dejó ahí por su padre David. La misericordia del Señor estuvo ahí. Aún el Señor le quitó. Aunque no le quitó del todo, dice la palabra. Por misericordia a David, su padre.
Voy a terminar rapidito. Vamos a terminar rapidito. Y dice el verso 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás. Este es el Señor, este es Dios hablándole a Jeroboam. Dios le está diciendo a Jeroboam que él le iba a tomar para que éste reinara. Veamos qué fuerte. Dios destituyó a Salomón, aunque no le quitó del todo. Dios lo dejó reinando, pero sí lo privó de muchas cosas, lo cual era guiar su pueblo. Ya no lo podía guiar, pero Dios sabía aún así a quién le estaba entregándole estas 10 tribus. Dios sabe y conoce todas las cosas. Dios sabe y conoce todas las cosas. Dice la palabra del Señor que Él es soberano. Él es omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Él sabía lo que él estaba haciendo. Dios tenía un propósito, dice la palabra. Esto nos lo dice la palabra del Señor más adelante. Cuando el rey Jeroboam se enfrenta a Roboam, el hijo de Salomón, llega un momento dado donde Roboam envía a un hombre a Jeroboam y estos lo matan. Dios le dice a Roboam: tranquilo, yo lo permití. Yo permití que Adorán muriera. Yo permití que esto sucediera para que se cumpliese mi palabra. O sea que Dios tiene el control. Dios sabe y conoce todas las cosas. Dios sabe y conoce todas las cosas. Este rey trabajaba bajo altares. Los altares de Jeroboam no son los altares de Jehová. En los altares de Jeroboam, allí se practica la brujería. Jeroboam practica todas estas cosas abominantes en la casa que él le formó a Jehová supuestamente. Los falsos maestros y los falsos profetas de igual manera operan, porque este espíritu ha entrado en ellos. Ellos necesitan guiar a un pueblo. Ellos necesitan un pueblo que tenga su corazón en el Señor. Ellos, cuando le predican a este pueblo, es Satanás predicándole, porque Satanás ha entrado en ellos. El mismo Lucifer le predica a este pueblo y ellos no se dan cuenta porque Satanás es espíritu y no se puede ver. El enemigo de las almas le tuerce la palabra aquí mismo y ellos no se dan cuenta. Ellos le traen la palabra adulterada al pueblo del Señor y el pueblo no se da cuenta. Ellos necesitan formar un pueblo que verdaderamente quiera y ame al Creador. Por eso en miles de ocasiones ellos necesitan o ellos buscan personas que realmente traigan la palabra del Señor. Ellos necesitan una persona que traiga la palabra del Señor conforme a Jehová, conforme al corazón del Señor. Estos son los falsos maestros. Lucifer vive en ellos. Mientras ellos guían el pueblo,
Lucifer está llevando esta palabra a través de ellos. Y el pueblo no lo puede ver. El pueblo no lo puede ver. Sí, el pueblo puede recibir persecución. El pueblo puede recibir en su espíritu diversas cosas que se manifiestan. Pruebas, ataques, pero no se dan cuenta que Lucifer les está guiando. No se dan cuenta que Lucifer les está guiando. El deseo de la carne les enseña a ellos a dónde está operando un falso maestro. Quiero también traer para que podamos entender un falso maestro y un falso profeta. Estos trabajan para Lucifer. No es lo mismo cuando el hombre es confundido y guía al pueblo erróneamente. No es lo mismo. Los falsos maestros y los falsos profetas trabajan directamente para Satanás. Estos reciben instrucciones. Estos hablan así como el Espíritu Santo le habla al hombre. De esta misma manera, Lucifer le habla a los hombres que trabajan para él. Vamos a dejarlo hasta aquí. Grande y maravilloso es el Señor. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Bendiciones, Dios te bendiga.